Buenos días, bienvenidos a todos a la nave. Antes que nada, quería agradeceros que vayáis a participar en esta actividad que estamos organizando pues, de manera online, como ya viene siendo habitual en el último año. Y hoy lo que vamos a ver dentro de esta hora que vamos a estar compartiendo va a ser, pues dentro de Neotec, cómo poder hacer una buena propuesta, ¿vale? Antes que nada, sí que me gustaría también presentaros la nave, ¿vale? El Centro de Innovación Urbana y de Tecnología del Ayuntamiento de Madrid, que abrió las puertas de manera continuada a partir de 2017 y que desde entonces nos hemos basado en tres palancas fundamentales para gestionar todo el espacio, ¿vale? Este espacio es un espacio público, como os estaba diciendo, pero de gestión privada, que se hace a través de barrabés.biz. Y esas tres palancas que os estaba comentando, por una parte es la nave Forma, en la que organizamos multitud de actividades para poder formar a toda la ciudadanía en general en diferentes temáticas y aspectos de interés. Por otra parte, la nave Acelera, aquí es donde tenemos grandes programas como es nuestro buque insignia, que es el programa de aceleración. En este programa de aceleración, que actualmente se encuentra en los últimos meses de su actividad, ¿vale? Es un programa con 6 meses de duración, en los que participan hasta 35 startups de 4 verticales, que digamos son las 4 verticales que tiene identificadas el Ayuntamiento de Madrid como sectores o verticales prioritarios. Por una parte estaría todo el bloque de Smart City, ¿vale? Aquí encajamos, pues, a grandes rasgos, toda la parte de movilidad, logística de última milla, blockchain, ¿vale? Cualquier cosa que ayude a los ciudadanos a mejorar todo lo que sería el tema de la ciudad, la movilidad. Por otra parte, todo lo que conlleva salud e e-health, y este año además estábamos haciendo bastante hincapié en soluciones COVID, ¿vale? Bueno, pues por toda la emergencia sanitaria que hemos estado sufriendo, queríamos dar también cabida a aquellos proyectos cuya propuesta de valor focalizase en este tema. Luego tenemos también una vertical bastante importante, que es todo lo que conlleva sostenibilidad, bioeconomía y economía circular. Y por último, pero no menos importante, toda la parte de educación ligada a tecnología, ¿vale? Lo que nosotros llamamos EdTech. Dentro de este programa de aceleración tenemos sesiones grupales, tenemos mentorías individuales con cada uno de los proyectos y tenemos un evento final que nosotros realizamos pues dentro de mes y medio, 2 meses. Pero dentro de esta palanca que os estaba comentando de la nave Forma, tenemos también otros programas, como pueden ser programas que por una parte alcanzan la parte posterior cuando se ha pasado por un programa de aceleración como el nuestro, que es, pues, por ejemplo, tenemos un programa de escalado para empresas de alto potencial para ver cómo pueden empezar a internacionalizarse o hacer todo el escalado a nivel nacional. Tenemos otro que es el programa Sprint. A través de este programa, diferentes startups pueden trabajar sobre un reto que se hayan propuesto con toda la metodología adaptada de Google Sprint, ¿vale? Que viene de ahí. Y luego, igual que estamos atacando esas fases posteriores de una aceleración, tenemos también programas que nos permiten trabajar con ideas más, pues en fases más o menos maduras, digamos. Por una parte tenemos el programa Emprende Express, que no es simplemente para emprendedores que ya tengan una idea, sino simplemente para ciudadanos que quieran empezar a formarse en temas de innovación, conocer diferentes metodologías que trabajan los emprendedores. Y es un programa completamente online. Tenemos también programas para trabajar con diferentes alumnos de colegios, ¿vale? Para eso tenemos Emprendedores en el Cole. Es de los poquitos programas que estamos haciendo de manera presencial en la nave, debido a que, bueno, ellos vienen con su clase burbuja, nosotros tenemos la nave que tiene 13.000 metros cuadrados y podemos trabajar allí con todas las medidas de seguridad y las distancias necesarias. Y entonces, bueno, pues trabajamos diferentes fases. Igualmente, en el tema de educación, hemos trabajado con profesores con un programa diseñado para trasladarles la metodología y que puedan empezar a implementarla en las aulas, que sería Train the Teachers. Y como novedad, hemos lanzado un programa de incubación, salimos la semana pasada, y ahora mismo estamos captando, digamos, proyectos o ideas que tengan una idea o un prototipo y que sea, pues, digamos, como la vía de acceso rápido a ese programa de aceleración que nuestra 4ª edición saldrá en septiembre de este año, ¿vale?
Y bueno, la tercera palanca que os quería comentar por otra parte dentro de la nave es la nave Conecta. Dentro de estas actividades que hacemos, bueno, pues organizamos normalmente muchas actividades para generar sinergias con todo el ecosistema, para facilitaros pues a las personas que están en búsqueda activa de empleo que puedan encontrar ese matching con el sector. Y aquí, por ejemplo, encajamos también un programa que hemos desarrollado este año, que se llama Escuela de Innovación. Aquí lo que hacíamos era poner en contacto a emprendedores que tenían una idea, pero les faltaba parte del equipo, esa parte fundamental para poder desarrollarla, y personas que, aunque no tenían ningún proyecto en mente, sí tenían ese expertise y les apetecía empezar a trabajar en algún proyecto aportando pues todos sus conocimientos, ¿vale? Entonces, de ahí ese tipo de actividades. Y bueno, como resumen, para que sepáis un poco todo lo que hemos estado trabajando en la nave durante todos estos años desde 2017, hemos organizado más de 4.100 actividades por las que han pasado más de 230.000 asistentes, y en cuanto, por ejemplo, a las startups con las que hemos estado trabajando en diferentes programas, incluidos el programa de aceleración, hemos trabajado con casi 150 startups, las cuales han sido capaces de levantar más de 6 millones de euros entre inversión y financiación. De ahí también la actividad que queríamos hacer hoy sobre Neotec 2021, para que sepáis cómo se hace una buena propuesta para este tipo de ayudas. Y bueno, hoy simplemente comentaros. Nos acompaña por una parte Marina Pámpana, es consultora senior de INCOM, os va a hacer toda la introducción a la jornada, y a continuación vamos a ir presentando las diferentes personas con cada uno de sus roles, y que veáis cómo vamos a ir desarrollando toda la actividad de hoy, ¿vale? Así que muchísimas gracias por asistir. Al final del todo dejaremos unos minutos para cualquier duda o pregunta que queráis hacer a través del chat, que lo tenéis disponible, ¿vale? Nosotros iremos dando respuesta a todas esas consultas que queráis hacer. Y por mi parte, nada más. Marina, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí. Cuando quieras, te cedo la palabra. Buenos días, Cristina. En primer lugar, bueno, quiero empezar agradeciendo a los asistentes el estar aquí conectados. Y nada, como sabéis, pues vamos a hablar, esta jornada es para hablar de Neotec. Yo voy a hacer una pequeña introducción, voy a contar, pues yo soy consultora senior de INCOM, que es una consultoría que se dedica a la financiación de la I+D+I. Entonces, después de esta pequeña introducción que os voy a hacer, vamos a contar con la participación de María Pilar González, del CEDETI. Pues eso, agradecerle su participación, porque nos va a contar de primera mano las principales características de la convocatoria Neotec, que este año aún no ha sido publicada, pero va a serlo de forma inminente. Vamos a contar también con dos empresas que han sido beneficiarias de Neotec en convocatorias anteriores. Enrique y Juan Carlos, lo mismo, muchísimas gracias por querer participar en esta jornada. Creo que va a ser muy interesante vuestra experiencia de cara a posibles empresas que estén interesados en esta ayuda. Y por último, volveré a intervenir yo para hacer un pequeño taller con algunas recomendaciones. Entonces, bueno, os hago una pequeña introducción de INCOM. Nosotros pertenecemos a PKF, que es una red mundial de firmas independientes, y ATES, que fue fundada en 1990, es una firma multidisciplinar con pues eso, más de 30 años de experiencia, que se dedica a varios ámbitos. Está pues contabilidad, legal, fiscal. Nosotros somos gestión de la innovación, que empezamos a formar parte de esta firma en el año 2015, y al final lo que nosotros hacemos es acompañar a las empresas en su gestión integral de la innovación a lo largo de toda su vida. O sea, desde que una empresa se crea o se tiene la idea hasta que se pretende que esa empresa llegue a mercado. Entonces, hay dos grandes bloques de ayudas o financiación pública, que es pues lo que son ayudas como sí, ya sean subvenciones o préstamos. Hay infinidad de ayudas a nivel regional, nacional, europeo, etcétera. O sea, todo suele ser por concurrencia competitiva.
Y luego el otro gran bloque son los incentivos fiscales. Las empresas, por hacer actividades de I+D+I, pueden deducirse fiscalmente en el impuesto de sociedades y luego también pueden bonificarse en las cuotas de la seguridad social si esas empresas tienen personal investigador. Al final, pues lo que nosotros hacemos es ayudar a las empresas a esa gestión global, porque tenemos un equipo preparado para ello, tenemos un gran conocimiento de todos los procedimientos de cada administración pública y al final pues hacemos ese acompañamiento a lo largo de la vida de la empresa. Os he puesto en esta línea del ciclo de la vida de la empresa donde se situaría la convocatoria Neotec. Para ir a Neotec hay que haber puesto en marcha la empresa tiene que estar constituida, por eso no vale con la idea, sino que esa empresa tiene que estar constituida, no hace falta que esté en funcionamiento, etcétera, todo se valora, pero simplemente el requisito es que la empresa pues eso, esté constituida. Por último, aquí os dejo un poquito las cifras de income del último periodo. Ya digo, Neotec es una ayuda a nivel nacional, pero nosotros al final pues el abanico de ayudas es muy amplio y tanto regional, nacional como europeo. Acompañamos a diversos clientes al final a conseguir ese empuje que necesitan para seguir haciendo su actividad. Y nada, aquí finalizo esta primera intervención, esta introducción y doy paso a Pilar. Muchísimas gracias, Marina. Como decía, nos acompaña también ahora María del Pilar González. Ella es jefa del Departamento de Promoción Institucional y Cooperación Territorial de la Dirección de Programas de la Unión Europea y Cooperación Territorial del CEDETI. Nos va a explicar, bueno, va a hacer la introducción a qué es el CEDETI y cuáles son las principales ayudas, destacando también pues esta convocatoria que sale de manera inminente sobre el Neotec 2021 para ver un poco, bueno, pues cuáles son esos aspectos generales, cuáles son los objetivos, los criterios de evaluación, etcétera. Pilar, cuando quieras. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, Marina. Buenos días a todos. Encantada de estar aquí con vosotros. Creo que el ámbito en el que estamos hoy es el ámbito natural de una convocatoria como Neotec. Neotec, bueno, como decía Marina, el departamento... Perdón, porque voy a ponerlo en pantalla completa. Decidme, por favor, si se ve bien. Espero que sí. Sí, ¿no? No veo que nadie diga nada, luego es sí. Como decía Marina y Cristina, os voy a presentar un poco Neotec, pero antes de presentaros Neotec voy a contaros un poquito qué es CEDETI, que es la Agencia Española, Agencia Nacional para la Innovación, y lo que hacemos, a los que nos dirigimos es a las empresas, intentar que las empresas sean más competitivas y este año, por tanto, es especialmente importante conseguirlo. Para que veáis un poquito cuáles son nuestros números, que creo que siempre es importante para haceros una idea de qué volumen, qué cifra de negocios, digamos, manejamos. En 2019, que es el último año que está cerrado y es público, manejamos alrededor de 2.000 millones de euros de presupuesto. En parte es presupuesto propio, presupuesto nacional, ¿vale? Y en parte es a través de la gestión que hacemos de programas internacionales en los cuales el presupuesto no es propio, ¿vale? Entonces, en ayudas directas, que llamamos nosotros, ayudas del CEDETI, el presupuesto en 2019 fue de 834 millones de euros de ayudas concedidas. En cuanto a gestión de retornos, que llamamos así, ¿vale? Porque es a través de nuestra gestión, lo que intentamos es que de todos estos programas internacionales con fondos, por ejemplo, europeos, venga la mayor parte posible a España y venga más presupuesto del que España ha puesto en esos programas. Por eso se llaman retornos. Por ejemplo, en Horizonte 2020, en 2019 habíamos conseguido ya un retorno de 780 millones de euros y también manejamos gestionamos otros programas internacionales como son la participación española en la Agencia Espacial Europea o en grandes instalaciones científicas como puede ser el ITER, para el reactor de fusión ITER,
para que os hagáis una idea, y en estos dos conseguimos 384 millones de euros. Lo que me parece muy importante, y más en el entorno en el que estamos hoy, es que de este presupuesto la mayor parte se la han llevado las pymes. Como veis, de los 834 millones de euros, 450 millones de euros se han dedicado a pymes, lo cual, o lo han conseguido las pymes, con lo cual es un dato muy relevante, y lo que tenéis que pensar es que no hay barreras reales para que una pyme pueda conseguir una ayuda. Yo creo que ese es el gran mensaje que tenéis que quedaros, uno de los grandes mensajes que tenéis que quedaros hoy. Si vamos ya a todo lo que hacemos, bueno, pues tenemos ayudas a la I+D+I, desde los proyectos de I+D empresariales a la innovación, es decir, las ayudas a la empresa para I+D+I. También tenemos compra pública precomercial, también tenemos capital riesgo para empresas de base tecnológica, y gestionamos fondos estructurales para I+D+I. Además, tenemos programas para internacionalización. No solo fomentamos la participación en programas cuyos fondos son de otros, como puede ser Horizonte 2020 o, como os decía antes, la Agencia Espacial Europea o grandes instalaciones científicas, sino que tenemos nuestros propios programas de cooperación tecnológica internacional, en los cuales son programas descentralizados. Lo que hacemos en estos programas es que España apoya a la empresa española y desde el otro país se apoya a la empresa del otro país. Son normalmente proyectos bilaterales, pueden ser multilaterales, y para ello tenemos convenios con varias agencias de varios países, o participamos en programas como puede ser, que os sonará, Eureka o Eurostars. Son un poquito diferentes, Eureka más del entorno europeo o Iberoeca del entorno iberoamericano. Bueno, tenemos varios programas de estos. Si estáis interesados, podéis preguntarnos. En cuanto a servicios que tenemos en general, bueno, pues en concurrencia no competitiva, es decir, Neotec es un programa en el cual las empresas tienen que competir, podemos orientar a las empresas en cuanto a sus proyectos. En el caso de concurrencia competitiva sí que tenemos servicios de ayuda, pero ayuda, digamos, mucho más a la comprensión de la convocatoria, como puede ser hoy el caso. Acompañamos a las empresas todo el tiempo, tenemos nuestro propio cuerpo de evaluadores y de seguimiento de proyectos, es decir, todo lo hacemos con personal propio. Y tenemos también lo que llamamos la red PIDI, que es una red que lo que provee también es asesoramiento a las empresas que lo necesitan. Y introducimos nuevas empresas en el ámbito de I+D+I, y Neotec es una de las ayudas que utilizamos para hacerlo. Además de esto, emitimos informes motivados vinculantes ex ante. Antes comentaba Marina que uno de los objetivos de INCOM es ayudar a las desgravaciones fiscales. Bueno, pues nosotros podemos emitimos estos informes vinculados ex ante para decir que el proyecto que se está haciendo es I+D, o que se va a acometer es I+D, para que pueda desgravarse por I+D ante Hacienda. Hoy nos vamos a centrar en las ayudas directas, especialmente, evidentemente, en Neotec, pero antes voy a hacer un repaso muy rápido sobre todas las ayudas. Simplemente que sepáis que tenemos todo tipo de ayudas, desde subvenciones cuando estamos muy lejanos a mercado, hasta ayudas parcialmente reembolsables que van decreciendo la intensidad de ayuda, que llamamos, es la parte, digamos, de subvención, la parte que no hay que devolver, va disminuyendo según nos vamos acercando a mercado, ¿vale? ¿Por qué? Porque disminuye el riesgo, eso es el concepto que tenéis que entender, y a partir de este momento espero que os acordéis por qué hay ayudas que son muy intensivas, es decir, donde se da mucha ayuda a fondo perdido, que es cuando hay mucho riesgo asociado, porque lo que intenta la administración pública en general es paliar ese riesgo, apoyar a las empresas en cuanto al riesgo que acometen al hacer un proyecto. Aquí tenéis todos los instrumentos. Esta transparencia la uso solamente para deciros que hay muchos y que están en todas las fases de desarrollo de la empresa. Hoy nos vamos a centrar en la fase Startup,
que es donde hay más empresas y donde la nave también está especializada con esa incubadora que decía que antes Cristina que tenías, pero veis que hay en todas las etapas empresariales y desde ayudas más lejanas a mercado hasta ayudas muy cercanas a mercado, ayudas justo ya a la inversión cuando el riesgo es mínimo. Y en todas esas fases tenemos una parte de subvención y a veces hay una parte que hay que devolver, una parte reembolsable y a veces es subvenciones. Depende del tipo de ayuda, como os comentaba al principio, ¿vale? Hasta ahora el CDTI se caracterizaba porque todas nuestras ayudas eran independientes de la tecnología que se quería acometer y del sector al cual iba dirigido el proyecto. Desde hace poco tiempo tenemos ciertas ayudas que sí que son un poco prescriptivas en cuanto a lo que queremos leer en esa ayuda, es decir, a la tecnología que tiene que acometer el proyecto. No es el caso de Neotec. Neotec sigue siendo completamente neutral en cuanto a sector o en cuanto a la tecnología que vamos a utilizar. Es decir, podemos hacer un proyecto de cualquier ámbito tecnológico, eso sí, son proyectos tecnológicos, eso sí que nos tiene que quedar claro. Y ya vamos a pasar a simplemente contaros un poco un resumen de lo que es la convocatoria, lo que viene siendo la convocatoria Neotec. Como veis, estas ayudas han venido repitiendo, esta convocatoria lleva muchos años repitiéndose, los últimos años han sido por 25 millones de euros y lo que hacemos aquí es apoyar a jóvenes empresas que sean de base tecnológica, innovadoras de base tecnológica. Eso es muy importante, esos dos conceptos. No os he puesto los resultados de estas convocatorias porque es bastante fácil. Las empresas, al final son unas 100 empresas, son adjudicatarias de Neotec todos los años. Esta transparencia me parece muy importante. Lo decía Marina al principio de la jornada. Neotec está todavía cerrado, todavía no se ha publicado la convocatoria de este año. Las convocatorias siempre hay que leerlas, pero hay que leer la convocatoria que se publique en el año, o sea, en la convocatoria a la que queramos aplicar. Y hay que leerla bien porque suele haber cambios, ¿vale? Neotec es una convocatoria muy estable, lo que os voy a contar va a ser aplicable. La única novedad que la leeréis cuando se publique será que además de la convocatoria básica, que ya tenéis que leer los detalles, pues además se podrá optar a contratar a doctores dentro de esta convocatoria. Pero eso tendréis que leerlo cuando se publique la convocatoria, ¿vale? Entonces, os voy a contar la convocatoria de Neotec de 2020. Como os decía, es una convocatoria bastante estable que lleva saliendo muchos años y que suele ser muy parecida. Aquí tenéis una serie de enlaces, simplemente para que veáis qué son las cosas o a qué cosas podréis o tendréis que acceder cuando se publique la convocatoria de este año. Por eso he dejado esta transparencia tal cual es, aunque nos sirvan los enlaces. Porque habrá una convocatoria publicada en nuestra sede electrónica. Si accedéis a través de ese enlace que está ahí, llegaréis a la del año pasado, pero en esa misma zona podréis encontrar la de este año cuando se publique. Y la orden de bases, esa es utilizable para todas las convocatorias también ahora, ¿vale? Es la base de todas las convocatorias que se publican en el CDTI, con lo cual esa orden de bases es aplicable y la convocatoria hace referencia a esa orden de bases, con lo cual os he dejado ahí el enlace. Evidentemente, hasta que no se publique la convocatoria, pero que está a punto de publicarse, no vamos a saber cuándo va a cerrar. Tampoco lo sé, no he querido saberlo porque así tampoco lo puedo decir sin deber, pero bueno, está a punto de publicarse y tendréis un plazo mínimo de un mes para poder hacer vuestras propuestas. El objetivo, como os decía al principio, es creación y consolidación de empresas de base tecnológica. Tecnológica. Eso os lo tenéis que quedar en mente porque los proyectos tienen que ser proyectos tecnológicos. Tiene que haber tecnología, innovación y tecnología. Los beneficiarios son startups que son pequeñas innovadoras con estrategia de negocio basada en tecnología, cuya vida
tienen que haber sido creadas como mínimo hace 6 meses en el momento del cierre de la convocatoria y como máximo 3 años, constituidas ante notario, ¿vale? El capital social mínimo que tienen que tener estas empresas tiene que ser de 20.000 euros. Y las ayudas es una convocatoria en concurrencia competitiva, es decir, compiten todas las empresas que presentan su propuesta. Evidentemente, el presupuesto es el presupuesto arrastrado, no es el presupuesto de esta convocatoria, os estoy contando la de 2020, ¿vale? Puede ser este o puede ser otro. Por proyecto, el mínimo, esto sí que es válido porque es así en todas las ayudas del CIEDETI, el mínimo son 175.000 euros y como máximo se recoge el 70% de lo que presentéis, ¿vale? Del presupuesto elegible que llamamos. O 250.000, el que sea el menor de los dos, ¿vale? O 70% o 250.000, el que sea menor de los dos. Y será un adelanto del 60% a la concesión. Esto os lo voy a contar después, con lo cual me lo salto porque la duración de los proyectos siempre es de 1 o 2 años. Lo que tiene que presentar la empresa es un plan de negocio a 5 años. Es distinto que en otras convocatorias, que en otras ayudas. En otras ayudas lo que se presenta es una propuesta para desarrollar lo que sea, un proyecto, lo que quiera hacer la empresa, un proyecto de I+D+I. En este caso lo que presenta la empresa es un plan de negocio a 5 años. Entonces es diferente, pero tenéis los puntos de la memoria, los tenéis en los anexos, los tendréis en los anexos de la convocatoria. Y de ahí, del plan de negocio que se presenta a 5 años, se recogen 1 o 2, lo que la empresa elija. Puedes decir que quieres que te recojamos el primer año o los 2 primeros años del plan de negocio. La documentación y el plan de empresa que presenta la empresa está completamente de acorde los puntos a los criterios de evaluación que os voy a contar ahora. ¿Y cuáles son la documentación que vais a tener que presentar? Por un lado vais a tener que hacer un formulario, vais a tener que rellenar el formulario que vais a tener en la solicitud de la web. Todo lo que se hace en CIEDETI se hace a través de nuestra sede electrónica y lo primero que tienen que hacer las empresas es darse de alta en nuestra sede electrónica y ahí siempre te van a pedir cuando empiezas a hacer una propuesta que rellenes una serie de datos en un formulario. Luego se tiene que hacer el plan de empresa según el formato que estará anexo en la convocatoria y se tendrá que presentar la documentación financiera y administrativa que se demande en la convocatoria. Ahora os voy a contar los criterios de evaluación, los umbrales y los costes financiables. ¿Cuáles son estos son los 4 criterios de evaluación, pero como los voy a contar uno a uno, no los voy a contaros aquí en esta transparencia. El primer criterio de evaluación es el plan de empresas. Y lo que tenéis ahí arriba son el umbral, la puntuación total y el umbral. Sobre 100 puntos, el plan de empresa, esto que se llama plan de empresa, cuenta 30 puntos. Y de ellos hay un umbral de 15. Es decir, si no paso los 15, la propuesta se desestima. Ya no se puede seguir adelante o nunca pasaría por encima del ranking, ¿vale? Quedaría por debajo del ranking porque esos 15 puntos son obligatorios pasarlos. Entonces, en este plan de empresa, ¿qué es lo que hay que presentar? Un modelo de negocio, un plan financiero e ingresos de la empresa, si los tiene o cómo va a ser esos ingresos a futuro. Hay que presentar un plan de la empresa. Las empresas están para tener ingresos, entonces, ¿cómo van a ser esos ingresos en esos 5 años, ¿vale? ¿Cuál es mi mercado objetivo? ¿Qué barreras voy a tener yo para entrar en este mercado objetivo? Tened en cuenta que lo que estoy presentando aquí es un plan de negocio, lo que se evalúa es un plan de negocio, no es un proyecto de I+D. Entonces tengo que valorar no solamente lo que yo voy a hacer, sino lo que hay en mi entorno que me va a permitir vender, ¿vale? ¿Cuál es mi competencia? ¿Y cuál es mi ventaja competitiva para poder entrar en ese mercado en el que ya hay otros actores? ¿O cuál es el hueco que yo he encontrado ahí para poder entrar, para que mi producto entre en este mercado?
El segundo criterio de evaluación, que es el más importante, es la tecnología y la innovación. Al fin y al cabo, estamos en el CDTI, lo que apoyamos es la I+D+I, y como no puede ser de otra manera, este para nosotros es el criterio más relevante cuando leemos un plan de negocio en Neotec, ¿vale? Es un criterio excluyente, es decir, si no hay suficiente innovación tecnológica, el proyecto se desestima. Como veis, para ello tenemos un umbral de 21 puntos y si no se superan esos 21 puntos, el proyecto no se sigue leyendo, la propuesta no se sigue leyendo, el plan de negocio no se sigue leyendo, por muy bueno que sea el resto. Y los puntos que necesitas en este criterio son 35 puntos, ¿vale? Del total, cuenta 35 puntos del total. ¿Y qué es lo que analizamos aquí? Primero, la necesidad tecnológica, es decir, que esta necesidad, esto que yo estoy desarrollando, responda a una necesidad real tecnológica que hay en el mercado. La tecnología que propongo para solucionar esta necesidad. ¿Qué valor diferencial tiene esa tecnología? ¿Qué innovación supone con respecto a lo que hay en el mercado? ¿Cuál es el reto técnico? Tener en cuenta que la I+D siempre se mide por el reto que supone el desarrollo. Si no hay reto, no hay I+D. Tiene que tener reto y tiene que tener riesgo para que sea I+D. ¿Y cómo vais a hacer la gestión de la propiedad intelectual? Todo lo que no se protege no tiene validez. O tenéis que al menos contar, si no queréis, por ejemplo, hacer una patente, ¿por qué no queréis hacer la patente y por qué, cómo pensáis proteger ese desarrollo que vais a hacer? Es fundamental. Y la calidad, por supuesto, de la propuesta que estáis presentando. Eso siempre hay mucha diferencia entre leer una buena propuesta, una mala propuesta. Todos los que hemos evaluado sabemos que al final lees muchas propuestas y hay mucha diferencia entre leer algo bien escrito y bien presentado y algo mal escrito o mal presentado. Y siempre influye. El tercer criterio de evaluación es el equipo y la gestión. En este caso no es pasa, no pasa, es muy importante, es igual que el primer criterio, son 15 puntos sobre 30 el umbral mínimo que tengo que cumplir y 30 puntos lo que te puede suponer si lo escribo perfectamente, ¿no? ¿Y qué es lo que se valora en el equipo y gestión? Pues la formación y las competencias del equipo emprendedor, es decir, que el equipo emprendedor, la gente que está a cargo de esta startup, tenga la formación y las competencias adecuadas para llevar a cabo este plan de negocio que quiero montar. La experiencia profesional, evidentemente no es lo mismo tener un equipo emprendedor con mucha experiencia profesional y que ha tenido éxito en otras startups o en otras empresas, o a un equipo que no tiene ninguna experiencia profesional, que no conoce el sector en el que se está moviendo, que no conoce la competencia. Es importantísimo tener experiencia, evidentemente, y poder demostrar que tienes una experiencia y una experiencia en ese sector o en esa tecnología, en ese ámbito tecnológico en el que me voy a mover, en el que quiero vender. Evidentemente, está muy bien tener a alguien con mucha experiencia, pero si no es en el sector o en el ámbito tecnológico en el que yo quiero competir, la validez pues no es la misma. El compromiso del equipo gestor y técnico, es decir, no es lo mismo un equipo emprendedor que está comprometido y que trabaja en la empresa a tiempo parcial o total, que un equipo emprendedor que simplemente lo que hace es poner capital y ya está. Ahí, bueno, pues todo eso hay que motivarlo, hay que escribirlo y hay que documentarlo. La capacidad de relación, es decir, si conozco el sector, si soy capaz, he creado ciertas relaciones con otras y ciertos, por ejemplo, acuerdos con otras entidades o con otras entidades, más que personas, entidades que trabajen en el mismo ámbito donde yo necesito moverme y donde yo necesito llevar mi producto al mercado. Y para ello es muy útil, por ejemplo, tener vinculación con redes o entornos de emprendimiento. En vuestro caso, que estáis en la nave, evidentemente
este es un entorno de emprendimiento y este es una red y por lo tanto esto es positivo y lo tenéis que poner, lo tenéis que motivar en el plan de negocio. Y el último criterio de evaluación, que yo siempre digo que parece, comparado con los demás, muy pobre, pero todos los puntos son importantes. Da 5 puntos y en este caso no hay umbral mínimo para un pasa no pasa. Pero es muy importante porque todos los puntos, cualquier punto pueden significar que seamos nosotros los que tenemos, que somos los concesionarios de la ayuda, que tenemos la subvención o que sea otro. Es decir, puede haber un proyecto con 81 puntos que sea el que al final se le dé la ayuda y otro con 80 que se quede fuera. Con lo cual estos 5 puntos son siempre vitales y siempre hay que todos son vitales, vaya, ese es el mensaje. Que son el impacto socioeconómico y medioambiental de mi proyecto, de mi plan de negocio. La creación y la calidad del empleo que yo quiero crear en estos 5 años, las inversiones que voy a ser capaz de movilizar o que ya he movilizado en el pasado y, por supuesto, también hay que motivar la igualdad de género, la inclusión social y el impacto medioambiental. Si lo tuviera, porque claro, hay veces que se puede decir, no, es que mi proyecto, bueno, pues todo esto son discusiones, evidentemente dentro de la lógica, pero siempre hay que hablar tanto de igualdad de género, es decir, igualdad de hombres y mujeres a la hora de tener el proyecto emprendedor, de contratar personal, todo eso, y la inclusión social, por supuesto. Todo eso hay que motivarlo y hay que motivarlo bien en la memoria que vais a ir, en el plan de negocio que tenéis que presentar. Con respecto a los gastos, bueno, los gastos son en este caso son más allá de los gastos habituales en un proyecto de I+D+I. ¿Por qué? Porque se recogen todos los gastos asociados a un plan de negocio de una empresa, excepto ciertos gastos que nunca se pueden recoger, como los de construcción o efectivamente los gastos financieros, como lo pone ahí. Pero los demás, todo el personal de la empresa, todo el equipamiento, el material fungible y suministros, el equipamiento, como sabéis, siempre la amortización durante el tiempo que dure el proyecto. Los gastos generales asociados, por ejemplo, el alquiler de mi oficina, las patentes que quiera utilizar, la propiedad industrial, gastos de explotación, consultoría, es decir, los gastos son todos aquellos, menos los que no se pueden recoger, que hay 2 o 3, pero esos los tenéis muy claros en la convocatoria, todos aquellos necesarios para acometer mi plan de negocio. Esto no es un proyecto, no es el personal dedicado al proyecto, sino es el personal de la empresa. Y aquí tenéis un resumen de los pasos que tenéis que dar antes de poder hacer la solicitud. Y lo primero es, tenéis que esperar evidentemente a la apertura y ahí tenéis el enlace y por otra parte tenéis un buzón en el que podéis preguntar dudas sobre la convocatoria, ¿vale? Si tenéis alguna duda, lo podéis preguntar ahí. Pero no sobre proyectos determinados, sino sobre la convocatoria en general, ¿vale? Entonces, lo primero que tenéis que hacer es leer detenidamente la convocatoria. Cuando se publique, lo primero que hay que hacer es leer la convocatoria, la elegibilidad, los requisitos, la orientación y, muy importante, evidentemente, la fecha de cierre. Más que la apertura, que eso es obvio, pero la fecha de cierre y la hora de cierre. Una propuesta presentada 1 minuto después de la hora de cierre está fuera, ¿vale? Muy importante. Otra cosa que no lo he dicho, tenéis que tener firma electrónica y la tenéis que tener que funcione, porque todos los proyectos en el CDTI se presentan con firma electrónica y si no funciona la firma electrónica y os quedáis fuera porque no os funciona a la hora que tiene que funcionar, estáis fuera, ¿vale? Muy importante. Entonces, luego tenéis que preparar el plan de empresa a 5 años. Lo tenéis que orientar a los criterios de evaluación que os he contado. Luego tenéis que seleccionar, además, si queréis que se os recoja 1 o 2 años de esos 5 años. Es un tema que tenéis que decidir vosotros dependiendo de vuestra estrategia. Tenéis que cuantificar las partidas de gastos que vais a acometer, que vais a poner en ese plan de negocio.
Tenéis que ver si tenéis acuerdos o subcontrataciones que tenéis que poner, y si los tenéis que cumplir la ley, es decir, que si son subcontrataciones que estén en un cierto presupuesto, tendréis que pedir 3 propuestas, es decir, que tendréis que mirar con detalle cómo van a ser esos acuerdos y subcontrataciones. Tenéis que preparar toda la documentación técnica, económica y administrativa y cumplimentar la solicitud en nuestra sede electrónica. Lo que os decía, lo primero es darse de alta en la sede electrónica y estar familiarizados con el uso de esta sede electrónica. Luego tenéis que comprobar toda la documentación y presentarlo, por favor, antes del último minuto, porque en el último minuto no se sabe nunca lo que puede pasar. Así que con esto yo he llegado al final. Aquí tenéis una serie de enlaces para cualquier cosa relacionada con nuestras ayudas, y con esto yo he llegado al final. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Voy a intentar desenganchar. Dejo de compartir y doy paso al siguiente ponente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pilar. Bueno, creo que ha quedado bastante claro cuáles son las fases para presentar y sobre todo los criterios y las ponderaciones a la hora de pedir este tipo de ayuda, ¿vale? El Neotec, que por el hincapié que has hecho en que no se aceptan peticiones más allá si se pasa incluso un minuto, entiendo que es por vuestra propia experiencia que venís viviendo desde hace años, así que por favor, los que queráis aplicar este tipo de ayudas, bueno, pues sed previsibles y previsores y tened en cuenta eso, ¿vale? El tema de la firma electrónica y demás, para que no hayan sustos de última hora. Imagino también que habrán bastantes preguntas al final de la actividad sobre más temas de cómo se presentan las propuestas para el Neotec, pero espero que muchas de ellas queden contestadas ahora con la última parte de la actividad que venimos a hacer, y es bueno que conozcáis de primera mano también pues cuál ha sido la experiencia que han vivido emprendedores que ya han bueno, pues disfrutado de este tipo de ayudas. Por una parte, nos acompaña Enrique Medina, él es fundador de Cedrion y obtuvo el Neotec de 2018. Y por otra parte, interviene también Juan Carlos Almandoz, que es director general de No Aircraft on Ground y de Flying Parts, que él obtuvo el Neotec de 2020. Entonces, bueno, a través de esta conversación, donde ellos van a contar cuál ha sido su experiencia personal con este tipo de ayudas y demás, espero que también queden solucionadas muchas de las dudas que os hayan ido surgiendo, y si no, luego al final vamos a tener también esos minutos que os decía para que propongáis preguntas a través del chat, ¿vale? Pues muchísimas gracias también a vosotros por acompañarnos hoy. Cuando queráis os cedo la palabra. Estupendo, pues muchas gracias. Yo soy Enrique Medina, como ya me han presentado. Gracias por permitir contar mi historia aquí, y yo estoy muy agradecido a Neotec, entonces entiendo que por eso me han llamado, ¿no? Porque ya sabían que iban sobre seguro. Marina me comentó para, bueno, contar un poco nuestra historia. Nosotros tenemos 4 años, también nacimos en 2017 como la nave, curiosamente. De los 4 años que tenemos, pues hemos estado 2 con Neotec y de hecho intentamos presentar un año antes, con lo cual casi nuestra historia está muy ligada a Neotec, ¿no? Os voy a ir contando un poco cómo fuimos evolucionando nosotros y por qué Neotec entró en nuestra vida, digamos, y sobre todo qué ventaja nos ha dado o qué palanca o cómo nos hemos podido apalancar gracias a ello, ¿no? Nosotros, como digo, nacimos en 2017 y nosotros tenemos una tecnología. Desarrollamos cosas, ¿vale? Ese es un primer concepto que hacemos. Nosotros hacemos unos sistemas que generan plasma. Eso quiere decir que sometemos el aire ambiente a una descarga eléctrica muy fuerte y arrancamos electrones de las partículas neutras del aire, generando iones, ¿vale? Estos iones, que al final vienen de las partículas neutras del aire, nosotros los aceleramos y generamos lo que se llama viento iónico, ¿vale? Al final sería un ventilador. El ventilador lo que hace es generar, con energía mecánica, genera un viento, pues nosotros con energía eléctrica. Y eso supone unas ventajas muy grandes en peso, en volumen, pues como la mitad de peso y la mitad de volumen, para conseguir la misma refrigeración. Nosotros empezamos y teníamos muy claro que esta tecnología sería interesante para refrigerar electrónica. Y en qué entornos puede estar el peso, que es donde realmente tenemos mucho valor. Pues en aeronáutica.
Entonces empezamos con drones. Nosotros, en vez de entrar directamente a los aviones, pues decidimos entrar en drones para refrigerar los motores de los drones y toda la electrónica que hay dentro del dron, ¿vale? Y con eso fuimos desarrollando esta tecnología. Nuestra tecnología la teníamos patentada ya en 2018, porque aunque el concepto en sí ya existe y el efecto Browne existe, etcétera, etcétera, nosotros conseguimos un desarrollo, somos 2 socios y sobre todo mi socio que es el tecnólogo, de manera que podemos hacer grandes cantidades de aire y moverlas ahí, dirigirlas muy bien hacia donde queríamos, ¿no? En 2017 estuvimos incubados en la Agencia Espacial Europea porque parte de nuestra tecnología provenía del espacio, fuimos consiguiendo algunas ayudas regionales, pues doctorados industriales, y ya a final de 2017 solicitamos un NEOTEC o queríamos solicitar el NEOTEC para, bueno, pues para de verdad darle cuerpo a la empresa, ¿no? Ahí el problema que tuvimos, y lo cuento por si a alguien le sirve, fue por el tema administrativo. Yo creo que algo que también ha estado contando María Pilar, ¿no? María del Pilar, es que, bueno, hay que ser muy conscientes y muy estrictos porque, bueno, porque CEDETI lo es. Entonces no puedes entregarlo tarde, no puedes, no te pueden faltar papeles por entregar. En nuestro caso fue una cosa un poco extraña porque, bueno, necesitamos elevar el capital social y tuvimos un problema entre la comunicación entre el notario y el registro, que realmente fue un problema muy tonto, que lo que pasa es que se retrasó unas semanas y entonces no entramos dentro para la selección de CEDETI, ¿no? Lo cual, bueno, aparte de que sea mi problema y tal, lo cuento por si al resto de personas que os estáis planteando el poder participar en esta iniciativa, que lo tengáis muy en cuenta, ¿vale? Que todo eso no lo perdáis. Y eso es algo, desde luego, pues en una consultora Income, pues te puede ayudar, ¿no? En nuestro caso no nos puede ayudar, sí hicimos todo lo que pudimos, pero bueno, ya os digo, fue un error por ahí, claro. El caso es que seguimos desarrollando nuestra tecnología en 2018, empezamos a probar en drones, tuvimos nuestra patente, ¿no? Hicimos nuestra patente española y ya en 2018 lo pedimos y se nos concedió el NEOTEC y la verdad es que muy contentos, ¿no? ¿Qué supone? Una de las cosas para mí más importantes de NEOTEC es que, por ejemplo, te permite el sueldo de los socios, ¿vale? Que en otro tipo de iniciativas, pues no siempre te permite que los propios socios de la empresa entren ahí, ¿no? Sean subvencionados, ¿no? Al final, lo que explica muy bien María del Pilar es que NEOTEC no es para desarrollar una tecnología, sino que es para montar una empresa alrededor de una tecnología. Nosotros, nuestra tecnología era muy potente y sigue siendo muy potente y gracias a eso hemos ganado distintas subvenciones y reconocimientos. Y NEOTEC lo que nos permitía es envolver toda esa tecnología para hacer una empresa, ¿vale? Eso para nosotros ha sido fundamental. Nosotros los 2 socios trabajamos al 100% en la empresa, hemos contratado gente gracias a NEOTEC y hemos desarrollado tecnología, por un lado financiado patentes, una nueva patente que hemos solicitado y bueno, pues con centros de I+D, etcétera, etcétera, ¿no? Y hemos sido capaces de armar nuestro proyecto mucho más seriamente, ¿no? Otra cosa importante, pues claro, ese plan de negocio que te exigen a 5 años, ¿no? Bueno, cuando tú estás, sobre todo en fases muy tempranas, pues hacer un plan de negocio a 5 años, pues quizá no le das todo el valor que deberías darle, ¿no? Enfrentarte a esto, hacerlo bien, ser serio y que todo esté conectado e hilado, pues es algo fundamental para NEOTEC y sobre todo para la empresa, ¿vale? Entonces, eso es lo que nosotros hicimos. A partir de ahí, pues seguimos desarrollando nuestra tecnología, entramos en Airbus para desarrollar por fin nuestro sistema para aeronaves. Bueno, teníamos ese tracking, ¿no? Esto, como estoy diciendo, es en el año 2019 y 2020. Ganamos en el 18, empezamos en el 2019 y hemos cerrado a final de 2020, ¿vale? 31 de diciembre de 2020. Nosotros, nuestra tecnología, además, esos iones que os estoy diciendo, que aceleramos y tal, bueno, son partículas muy oxidantes y si lo pruebas con bacterias, o virus o bacterias, consigues inactivarlas, ¿no? Entonces nosotros habíamos empezado a hacer alguna pruebecilla muy ligera y estaba dando unos resultados muy positivos. Entonces, bueno, ya al principio de NEOTEC dejamos entrever que aunque nuestro objetivo fundamental era la aeronáutica y nuestro nicho y todo eso tenemos que tenerlo muy claro, pero bueno, que había posibilidades de más desarrollos en base a esa tecnología. Y de hecho,
una parte pequeña del Neotec, pues un 10%, 15% de la propia empresa, la dedicamos a ir probando esos desarrollos durante el año 2019, ¿vale? Eso lo que nos consiguió es que justo en 2020 nosotros conseguimos a final de 2019 un fase 1 de la Comisión Europea porque el tema de la aeronáutica pues está muy en boga y tenía mucho sentido. Estábamos trabajando con Airbus, todo iba muy bien encaminado en ese ambiente, con ese nicho, en ese sector. Y bueno, pues cuando llega el COVID, pues todo eso se congela, ¿no? El I+D en esos sectores, pues en aeronáutica, en automoción, que también habíamos estado tratando con distintos clientes y tal, todo eso se congela. Entonces, nosotros nos hemos permitido pivotar a la hora de acabar con virus y bacterias. Y ahora estamos desarrollando nuestra tecnología, que ya tenemos prototipos y pilotos, y hemos probado con SARS-CoV-2 para utilizar nuestros iones para acabar con el SARS-CoV-2, tanto en superficies como en aire. Y estamos desarrollando, ya digo, estamos en los prototipos y esperamos llegar al mercado cuanto antes, ¿no? Esto también os lo cuento para deciros que siempre que se justifique bien, no tienes ningún problema en decir, oiga, mire usted, este mercado que yo tenía, estos esfuerzos que estaba haciendo, pues hay una barrera, en nuestro caso está muy claro que es el tema del COVID, pero la tecnología me sigue sirviendo, puedo pivotar, en esencia, digamos, tecnológicamente no cambio y desde luego quiero desarrollar la empresa y quiero hacerlo con este sector y por estas razones, ¿no? Y generas otro plan de empresa, digamos, razonado que pueda estar, ¿no? Entonces, es muy importante también que sepáis que si hay algún cambio, siempre que esté bien justificado y obviamente no te saltes las condiciones de la subvención, pues CDTI está abierto a permitírtelo, ¿no? Con lo cual, bueno, ese es otro hecho que para mí es muy importante y a nosotros nos ha servido mucho, nos ha servido mucho en estos días, ¿no? ¿Qué somos ahora mismo? Pues mira, ahora mismo somos 12 personas trabajando al 100% en nuestra tecnología. Hemos conseguido premios a nivel nacional, a nivel regional y a nivel europeo. Y la verdad es que, bueno, pues hemos conseguido en esta época de crisis, pues seguir trabajando y pivotar y ser capaces de seguir demostrando cosas y desarrollando nuestra tecnología y estar ya muy, muy cerquita del mercado, que, bueno, el impacto para nosotros fue muy grande. ¿Vale? No hay más que ver a Airbus cómo está y bueno, pues nosotros hemos conseguido sobrevivir y pasar todo esto, ¿vale? Entonces, para nosotros, como os estaba diciendo, es que estoy mirando la chuleta para ver si me dejo algo. Como os digo, es muy positivo, tiene muchísimo sentido, en nuestro caso, que es una empresa muy tecnológica, el acceder y el poder acudir a CDTI, al Neotec. Y a nosotros, desde luego, pues nos ha valido mucho y nos ha apalancado para permitirnos pues seguir creciendo, ¿vale? Más cosas, dificultades que encontramos durante la presentación y todo este tipo de cosas. Bueno, obviamente es mucha documentación la que hay que generar y además es documentación que tiene que tener mucho sentido, ¿vale? Porque un plan de negocio a 5 años pues tiene mucha historia detrás, tiene una parte de estrategia, tiene una parte de personal, tiene sobre todo la parte financiera. Hay que tener muy controlado dónde vas a sacar ese 30% que no te subvenciona CDTI. Pues tienes que justificarlo. Bueno, también eso te obliga, como os digo, sobre todo en unas fases muy tempranas de la empresa, te obliga a ponerte delante de un espejo y ser capaz de ser serio en todo ese trabajo, ¿no? ¿En qué te ayudan las consultoras, en concreto Incom, que Marina estuvo también con nosotros? Pues hombre, a que esa articulación, a eso que tú tienes en la cabeza se entienda. Y se entienda desde el punto de vista del CDTI, ¿vale? Que eso es fundamental, porque al final estás haciendo una propuesta para que alguien de otro organismo lo entienda y te valore, y obviamente te valore positivamente, ¿no? Entonces, lo lógico es que lo hagas en función de lo que ellos necesitan entender, ¿no? Y qué es lo que están buscando ellos de tu empresa. En eso, ese apoyo es fundamental. También en estos cambios, estos informes, cuando necesitas hacer un cambio, por lo que sea, porque al final, desde que tú propones tu idea y tu plan de negocio hasta que se te concede, pues pasa un tiempo, un año después, pues imagínate, con lo cual, bueno, pues es lógico que tengas que solicitar ciertos cambios en mayor o menor medida
Y eso hay que articularlo bien y hay que explicarlo bien y se tiene que entender, ¿vale? Y lo que tú tienes en la cabeza, pues no siempre se entiende bien. Entonces, en esa parte te ayudan. Y luego una parte muy importante para mí también ha sido a la hora de rendir cuentas, ¿no? Cada final de año, pues tienes que entregar un informe diciendo qué es lo que has hecho, con tu auditoría, etcétera, etcétera. Y en eso, pues a nosotros nos ayuda mucho, desde luego, el contar con gente que sepa hacerlo. Porque si no es un tiempo enorme, enorme. Lo que pierdes haciéndolo tú solo, desde nuestro punto de vista, ¿eh? Ahí ya cada uno lo suyo. Y por último, consejos o recomendaciones. Bueno, mi recomendación, desde luego, es que dentro del marco que ha marcado María del Pilar y que luego os vaya a comentar Marina, si encaja vuestro proyecto, encaja el proyecto entendiéndolo como empresa. Si vuestra empresa encaja, no lo dudéis. No lo dudéis. Tenéis que acceder a ello por el dinero, pero también por el reconocimiento. No todo el mundo consigue un NOTEC, ¿no? Entonces, también es una valoración de un externo y un externo que está muy acostumbrado a ver proyectos como el tuyo que te seleccionan. Entonces, eso es algo muy positivo de cara a, bueno, aunque solo sea tipo publicidad, pero sobre todo que te están valorando, te están validando tu modelo de negocio en un entorno que no es sencillo, ¿no? Porque cuando estás desarrollando nueva tecnología, pues no todo el mundo te puede valorar eso, ¿no? Con lo cual, para mí, bueno, tener muchísimo cuidado como os digo, con todos estos detalles administrativos, que cuando tú eres un técnico, vamos, yo soy ingeniero, mi socio también es ingeniero, entonces somos, claro, toda esa parte nos resulta muy, muy ajena, ¿no? Bueno, pues eso es muy importante, hay que cumplir con todos los requisitos y hay que cumplirlos bien, entonces, bueno, tener cuidado con eso y aprovechar vamos, yo me presentaría sin duda, yo si volviera a montar otra empresa lo volvería a hacer, porque yo creo que la parte positiva es muchísimo, muchísimo mayor que la parte negativa. Entonces, bueno, esa es toda nuestra historia, un poco condensada, y obviamente si tenéis alguna duda, alguna pregunta, pues al final estoy encantado de responderos, ¿vale? Enrique, muchísimas gracias por haber contado tu experiencia, habernos contado también, bueno, pues todo lo que hacéis desde vuestra startup, que me parece bastante interesante. Darte la enhorabuena desde aquí. Y contamos ahora con la intervención, como os decía, de Juan Carlos Almandoz, ¿vale? Juan Carlos, igual, cuéntanos un poquito a qué se dedica tu empresa, cómo conseguisteis ese Neotec, que el vuestro es pues súper actual porque es de la convocatoria del año pasado, ¿vale? Pues cuando quieras. Hola, muy buenos días a todos. Sí, nuestro Neotec está realmente fresco porque nos lo acaban de conceder realmente hace 4 meses desde el punto de vista práctico. Nosotros somos una compañía, nos llamamos No Aircraft on Ground. No sé si conocéis, en el mundo aeronáutico existe un concepto de aircraft on ground cuando un avión se queda en tierra y no puede despegar porque tiene un problema porque le falta una determinada pieza de recambio. Porque aunque os parezca mentira, los aviones necesitan piezas de recambio de una forma constante. Entonces, ¿a qué nos dedicamos nosotros? Nosotros constituimos esta compañía en noviembre del 2018 y hemos estado relacionados con el mundo de la aviación comercial de toda la vida. Entonces detectamos que en este mundo, aunque todo está muy automatizado y muy informatizado, toda la gestión del suministro de recambios para aviación comercial está en la edad de piedra. Entonces hemos desarrollado una aplicación que permite a las compañías realizar búsquedas, negociar precios, asignar a sus equipos de compra las piezas que se tienen que comprar y ponerlas a disposición de los técnicos de mantenimiento, esas piezas en el almacén que les hace falta, con una rapidez que ahora mismo es absolutamente impensable con los métodos internos que tienen las compañías, que están basados en Excel y bueno, pues no son libretas de hule, pero poco les falta. Entonces, durante todo el año 19 nosotros estuvimos desarrollando nuestra herramienta con los fondos propios que habíamos aportado, los típicos family and fools del entorno de los socios, y cuando llegaba a finales del año 19
teníamos unos inversores que iban a aportarnos una gran inyección de capital porque creían firmemente en nuestro proyecto, pero todo eso se esfumó con la llegada del famoso COVID. Entonces fue una faena para nosotros, nos quedamos paralizados, teníamos un proyecto prácticamente terminado pero sin terminar. Esto es como cuando ruedas una película pero no has rodado el plano final, es decir, no tienes absolutamente nada. Habíamos estado trabajando 5 o 6 personas durante diferentes periodos de tiempo durante todo el año 19 y no servía para nada. Y vino el COVID. Entonces, bueno, descubrimos la existencia de Neotec, que hasta aquel momento no nos habíamos dado cuenta de aquello. Asistimos a este mismo webinar del año pasado, comprendimos que podría ser importante para nosotros, preparamos nuestra propuesta, contactamos con Incom para pulirla y para ver si realmente teníamos posibilidades de ser ganadores o de no serlo, porque de lo que se trataba aquí era de ganar. Y bueno, pues al final ganamos. He de deciros que nuestro proyecto era francamente bueno, que estamos muy convencidos de cómo estaba hecho y de la tecnología que tenemos detrás de ella. De hecho, tenemos acuerdos ya. Vamos a salir, realmente no hemos salido al mercado todavía, pero estamos en alfa testing en varias compañías aéreas y se supone que nosotros empezamos a facturar ya a finales de mayo. Mañana tenemos una reunión muy importante con un aeropuerto porque confían en nuestro producto y quieren llegar a un acuerdo con nosotros. O sea, lo que nosotros vendemos es muy bueno, pero si no llega a ser por Neotec no se entera nadie más allá de nuestras familias. Entonces, accedimos a Neotec de la mano de Incom y lo hemos ganado. Una cosa que me comentaban en Incom desde el principio es que el proyecto podía ser muy bueno, pero que había que presentarlo como había que presentarlo. Y no sé si seréis futboleros, pero en el mundo del fútbol siempre se dice, ahora que estamos con la historia de la Champions, que los detalles en muchas ocasiones definen quién gana y quién no gana. Y en este caso fue así. Los detalles, o sea, ganamos con una nota, no con una notaza, tampoco con un aprobado raspado, nos quedamos más o menos en la mitad, pero si no llegan a ser por pequeños detallitos que aparecieron en nuestra presentación, nos podíamos haber quedado tontamente fuera. Y además, nosotros somos posiblemente tan arrogantes de estar convencidos de que íbamos a ganar. Cuando nos presentábamos yo daba por sentado, mira, mi propuesta es buena, lo que hacemos es muy bueno, vamos a ganar seguro. Pero cuando ves la lista de los que no han ganado, dices, Dios mío, la suerte que hemos tenido o lo bien que lo hemos hecho, porque se han quedado fuera proyectos que yo no les conozco, pero yo leo los enunciados de a lo que se dedican y dices, caramba que yo he ganado a todos estos, o sea que algo he debido hacer bien. Ahora mismo, pues, ¿qué quieres que os diga? Pues estamos encantados. Tenemos 5 personas contratadas, estamos en unas oficinas en Barajas, estamos cerrando acuerdos con compañías aéreas, posiblemente con un aeropuerto mañana cerremos un acuerdo que nos va a cambiar la existencia y todo fluye, o sea, empezamos a facturar y todo esto realmente gracias a Neotec. Si no hubiera sido por Neotec, nada de todo esto hubiera sido posible. Prepararse para Neotec realmente es muy complicado. Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Hay muchos temas administrativos que si no eres un puro administrativo de una compañía, yo me he dedicado siempre al marketing y a la comunicación, o sea, me pillaba bastante lejos. Hay que hacer un esfuerzo muy notable a la hora de de remangarse a hacer un proyecto como este. Y luego hay cosas que te pueden surgir, que Marina se acordará, puedes tener problemas con el notario, igual tienes que tener una ampliación de capital. Nosotros tuvimos que hacer ampliación de capital con toda la pandemia de por medio, que en las notarías y en el registro te recibían como si fueras un apestado. O sea que había que forzar la máquina para poder llegar y estar en tiempo. Tienes que estar bien y tienes que ser muy amigo de la Seguridad Social de Hacienda. O sea, no puedes tener ningún muerto en ningún armario porque eso va a surgir y te vas a quedar fuera. Pues son cosas que nos han pasado y que casi nos dejan fuera varias veces.
pero al final llegamos y al final entró, o sea, gran alegría y una vida completamente distinta. O sea, nuestra tecnología y lo que hacemos a los clientes les resulta interesante, nosotros estamos encantados haciéndolo, pero todo esto hubiera sido ficticio si no hubiera sido por Neotec. Y no sé, o sea, yo os puedo contar más cosas de mi empresa y tal, pero yo creo que lo más importante es esto, o sea, hay que hacer una buena propuesta, hay que dedicarle su tiempo, hay que tener mucho cuidado con lo que te comprometes. Es verdad que te ofrecen una subvención a fondo perdido extraordinaria, pero hay que tener cuidado que no te dan la subvención completa cuando ganas Neotec. Si pides 250, te van a dar el 60% de eso. Y para recibir el otro 40% tienes que justificar si te has gastado tus dineros en función a cómo prometiste hacerlo. Y sobre todo, que hay que tener en cuenta también que Neotec no te da el 100% de lo que tú dices que te vas a gastar, te da el 70%. Entonces hay un 30% de más que no te va a subvencionar nadie, que tú tienes que demostrar que te has gastado y en lo que te lo has gastado. Entonces, cumpliendo todo eso, lo normal es que todo vaya bien. Y por lo demás, pues lo mismo que decía el anterior invitado, o sea, es la única ayuda que puede permitir que los socios cobren, porque es que si no, es que te pasas toda la vida cruzando el desierto. Y entonces esto pues realmente nos ayuda en nuestras vidas privadas y ayuda a la empresa. Y tenemos ahora mismo 5 personas contratadas y bueno, pues ¿qué queréis que os diga? Pues que muy bien. Y esta es mi experiencia. Y si queréis preguntarme, yo encantado de responderos lo que queráis. Pues Juan Carlos, muchísimas gracias por la intervención, por contar también cuál ha sido la experiencia desde vuestra startup pidiendo este tipo de ayuda y que, bueno, la importancia también de estar bien acompañados con consultoras expertas en este tipo de gestiones de todo el tipo de ayudas en inversión, desarrollo e innovación, como el caso de Income, que por muy buena propuesta de valor que tengáis vosotros desde vuestra startup, de lo bien que podáis conocer el mercado, siempre es importante toda esa parte de dar a conocer vuestro proyecto, en este caso a Neotec y al jurado que tenéis detrás, y como empresas como Income, que son expertas también en esta gestión, pueden ayudaros y puede ser el punto de inflexión entre conseguirlo o quedaros a las puertas. Pues muchísimas gracias a todos los participantes. Pasamos ahora, si os parece, a la última parte de preguntas. Creo que hay bastantes, Marina, que querías moderarlas por aquí. Están puestas en preguntas, ¿vale? En el chat que tenemos abiertos. A todos vosotros os recuerdo, tenemos activado el chat por el que podéis ir volcando dudas que hayáis tenido durante alguna de las presentaciones, alguna pregunta que queráis que os demos respuesta ahora, pues la vais volcando aquí, ¿vale? Y vamos a ir contestándolas. Cristina, falta una pequeña parte, el taller, que lo voy a hacer súper rápido, pero claro, faltaba... Sí. Vale. La parte de cómo presentar la propuesta exitosa. Eso es. A ver, voy a compartir la presentación que tenía preparada, aunque bueno, con la intervención de Pilar, que ha sido súper completa, y luego con la experiencia de Enrique y Juan Carlos, yo creo que voy a pasar muy por encima, porque sí que creo, además había alguna pregunta que ya he leído que se va a contestar en este taller, pero ya digo, creo que ha sido súper valioso las intervenciones de los 3 anteriores ponentes y yo simplemente voy a dar 4 recomendaciones muy básicas y muy rápidas para aquellos que os estéis pensando en ir a la convocatoria 2021. En esta primera diapositiva os he hecho una línea del tiempo para ilustrar un poco. Ahora mismo estamos en 2021, como sabéis no ha salido la convocatoria, pero tendremos más o menos hasta finales de mayo o mediados de junio, depende de si dan un mes y medio para presentar las solicitudes. Tenéis que saber que antes de que acabe el 2021, CEDETI va a resolver, o sea, vosotros al acabar 2021 vais a saber si sois beneficiarios de Neotec o no. Y como ha comentado Pilar antes, los Neotec que se presenten ahora, su ejecución empieza el 1 de enero de 2022. Gastos, actividades, etcétera, empiezan a contar desde el 1 de enero de 2022. Y CEDETI os va a pagar el 60% en enero, más o menos, a principios de año del 2022. Vais a poder contar con
con el 60% de la ayuda que os concedan. A lo largo de 2022 o también incluido 2023, dependiendo de si vuestro proyecto es de 1 o 2 años, se ejecutará el proyecto. Y a finales de ese año 2022 o 2023 tendremos la opción de comunicarle a CEDETI posibles modificaciones en el plan que yo solicité inicialmente. CEDETI las analiza, las concede o no las concede y luego, una vez que finalice mi periodo de ejecución, tendré hasta marzo del año siguiente para justificar el proyecto. CEDETI revisará esa justificación y posteriormente pagará el 40% de la ayuda restante. ¿Vale? Eso es un poco para que os centréis en el tiempo de cuándo está el pago, etcétera, que sé que para las empresas a veces es muy importante los flujos de caja, etcétera. Entonces, ya digo, voy a pasar bastante rápido porque nos hemos ido de tiempo y es que está todo, yo creo, bastante claro. Entonces, ¿quién puede ir a Neotec? Pequeñas empresas, muy importante, no pymes, tienen que ser pequeñas, menos de 50 empleados, menos de 10 millones de facturación, constituidas. Tienen que tener mínimo 6 años y 3 años. ¿Qué se cuenta? Se cuenta la fecha de cierre de la convocatoria. Va a ser la fecha de cierre, poneros finales de mayo mínimo o un poquito junio. Entonces, empresas que estén constituidas a partir de mayo de 2018 podrán entrar. Antes de mayo, si hay empresas constituidas antes de mayo de 2018, ya tendrán más de 3 años. Y para tener un mínimo de 6 meses, pues serán empresas que se hayan constituido en noviembre de 2020 como mucho. Empresas que se han constituido, por ejemplo, en 2021 ya no entran. Capital social mínimo 20.000 euros, súper importante, inscrito totalmente en el registro. Esto es lo que ha hablado Enrique, que hubo problemas, Juan Carlos, o sea, inscrito en el registro. Esto es algo que se escapa de nuestro control. Los registros están como están, los plazos son los que son y este trámite no sirve con llevar solamente la ampliación del capital, tiene que estar registrado, inscrito totalmente en el BORME. Entonces, por eso es importante que si lo estáis pensando, esta ampliación de capital, si la necesitáis para llegar a esos 20.000 euros, pues que no lo dejéis para mucho más tiempo, porque los plazos del registro puede hacer que no lleguéis. Una pequeña recomendación sobre el presupuesto del proyecto. Pilar ha dicho que el mínimo es 175.000 y como la máxima ayuda que nos va a dar CEDETI van a ser 250.000 euros o el 60%, nuestra recomendación como consultora es que no presentéis presupuestos más altos de 360.000 euros, porque a CEDETI luego va a haber que justificarle todo el presupuesto que Pilar ha denominado elegible o financiable. Entonces, si yo presento un presupuesto de 1 millón de euros, me van a dar exactamente la misma ayuda, 250.000. Pero voy a tener que justificar que me he gastado 1 millón de euros y no tiene sentido. Es algo que me complica la vida. Entonces, ya digo, un poco, pues podemos presentar proyectos de 420.000, pero no mucho más, o sea, no tiene lógica. Los criterios de evaluación voy a pasar muy por encima porque los ha dicho Pilar. Esto es súper importante. Como no ha salido la convocatoria 2021, he cogido el índice de la memoria de 2020. Neotec nos dice qué memoria tenemos que escribir, 40 páginas máximo y nos da los apartados. Por favor, seguir los apartados de la memoria y poner el esfuerzo en aquellos puntos que sean más valiosos. O sea, al final, CEDETI, aquí he puesto para finalizar un trébol de 4 hojas, también para desearos mucha suerte a aquellos que estáis pensando presentaros. CEDETI son 4 partes. La parte de la tecnología y la innovación, la parte del equipo emprendedor, gestión y relaciones, la parte del modelo de negocio, el mercado y luego la pequeña parte del impacto socioeconómico y medioambiental. La parte de la tecnología es fundamental, tan fundamental que es excluyente. Ahí tengo que poner la mayoría de los esfuerzos. Nosotros como consultora os vamos a dar las claves y al final la empresa y la consultora tienen que hacer muy buen equipo porque el conocimiento, el valor de esta tecnología e innovación la tiene la empresa, siempre la tiene la empresa y aquí hay que poner el mayor de los esfuerzos porque es un 35% de la puntuación del proyecto y si no llego, encima tengo un umbral que es 21 puntos, si no llego a esos 21 puntos, CEDETI ya va a dejar de leer todo lo demás. Puedo tener muy buen equipo, puedo tener muy buen mercado, pero si no cuento bien la tecnología, llego al mínimo, ni siquiera se sigue leyendo. Entonces, tener en cuenta este trébol, porque la tecnología y la innovación, ahí es donde hay que poner el mayor esfuerzo, luego seguido de mercado
y de equipo, que también es un 30 cada uno, y luego, no por ello hay que restarle importancia, pero sí sabiendo que es solamente un 5% de esa posible puntuación el impacto socioeconómico y medioambiental. Y nada, yo finalizo este taller y ahora abrimos la ronda de preguntas. Vale, Marina. Tenemos aquí preguntas. ¿Te voy pasando o quieres ir leyéndolas tú directamente? Estás en mute, no te oigo. Si quieres, ve leyéndolas tú, alguna Venga. yo... Tenemos aquí la primera de Carlos, que nos pregunta que si tienes concedido un CDT+D, ¿puede la misma empresa presentar un Neotec para el plan de negocio? Los gastos serían obviamente distintos. Marina, ¿quieres que responda yo? Que estoy aquí Sí. agazapada. Responde tú, Pilar, mucho mejor. A ver, en el Neotec lo que presentamos es un plan de negocio y se recogen todos los gastos asociados al plan de negocio. Por lo tanto, es incompatible con cualquier otra ayuda de I+D, porque ya estamos recogiendo todos los gastos. No puedes presentar algo que no esté contemplado en un plan de negocio. No sé si está claro, yo creo que sí, ¿vale? Muchas gracias, Pilar. Nos pregunta Víctor Ruiz. Buenos días. La edad de la empresa, si no he escuchado mal, es de 6 meses mínimos para solicitarla. Eso es, 6 meses. Como he dicho, más o menos hay que tener en cuenta cuando se publique la convocatoria la fecha de cierre, pero tened en cuenta eso, que si habéis creado la empresa más allá de noviembre de 2020, no vais a tener ese mínimo de 6 meses. Yo quiero dar el mensaje positivo, aunque estaba hablando Marina, y es que el mensaje positivo es que esta es una convocatoria que sale todos los años, que si este año no llegáis, pues a lo mejor el año que viene, de hecho suele ser bueno, una empresa que lleva creada 6 meses a lo mejor es muy pronto para presentarse, igual el año que viene ya está un poquito más asentada y es un buen año para presentaros, ¿vale? O sea que tampoco hay que volverse loco. Muy bien, pues Pilar, no te vayas porque tenemos aquí una pregunta para ti de David, que pone, el CDT puede aportar el 70% del presupuesto del proyecto, se entiende que será necesario justificar esos gastos, pero el otro 30% del coste es necesario justificarlo también ante el CDT. A ver, David, de hecho tienes que justificar todo. O sea, una cosa es lo que yo te voy a dar, pero porque además tú cómo vas a desglosar. Yo te voy a ayudar con el plan de negocio. Entonces me vas a tener que justificar eso que me has presentado. Tienes que justificarlo todo, ¿vale? Muy bien, y tenemos aquí otra pregunta también de David que nos dice, ha comentado que el equipo emprendedor puede trabajar a tiempo parcial. ¿Esto se valora negativamente en la evaluación? Ahí me he explicado un poco mal. Leyendo tu pregunta, es verdad que he entendido, no. Lo que se valora es la implicación del equipo emprendedor. Evidentemente no tienes por qué trabajar en la empresa a tiempo total, pero sí que estés implicado. O sea que lo que decía, hay emprendedores que lo único que hacen es poner capital y al final los que trabajan en la empresa, bueno, pues eso se valora, se valora. Pero si tienes una dedicación parcial a la empresa, pero porque a lo mejor pues pasa mucho, es una spin-off de una universidad, pero tú sigues teniendo tu trabajo como investigador en la universidad, pero luego además has creado una empresa y entonces solo le puedes dedicar una parte de tu tiempo a esa empresa, no se valora negativamente. Todo depende de lo que pongáis y cómo lo motivéis, ¿vale? Eso es lo que quería explicar. Quizás me he explicado un poco mal. Gracias, Pilar. Nos pregunta ahora José Manuel que cuál es el porcentaje de éxito sobre el total de empresas presentadas en las convocatorias de Neotec. Pone el ejemplo de las métricas de 2020, por ejemplo. Sigo yo. A ver, el porcentaje de éxito se suelen presentar alrededor de 300 y pico empresas, ¿vale? De las cuales al final se adjudican o son adjudicatarias unas 100 pocos, 103 o así, ¿vale? Ese es el porcentaje de éxito. El año pasado hubo un poco más de demanda, porque yo creo que en pandemia muchas más empresas intentaron optar a esta ayuda, entonces hubo un poco más de demanda. Creo recordar, pero... Yo tengo los datos exactos del año pasado, por curiosidad, Pilar. Se presentaron más de 450 propuestas y se aprobaron 103, entonces la tasa de éxito del año pasado es del 22%. Pues eso.
Muy bien, pues tenemos ahora un par de preguntas no pone nombre, ¿vale? Pero nos preguntan que una empresa que forma parte de un grupo empresarial podría presentarse a Neotec. Hay que ver, al final, el formar parte de un grupo empresarial, hay que ver qué datos tiene esa pequeña empresa. Hay que ver las acciones, el accionariado de esa empresa y al final, pues calcular si la empresa sigue siendo pequeña empresa. O sea, al final, si gran parte de esas acciones forman parte de un grupo empresarial que es gran empresa, al final no cumpliría ser pequeña empresa. Entonces, eso hay que verlo con, pues eso, haciendo el cálculo exacto de cuánta parte de esa empresa pertenece a ese grupo empresarial y qué características tiene el grupo empresarial como tal. Muy bien, están preguntando también que la convocatoria de 2019 y 2020, los plazos finalizaron el 30 de junio, si sabemos más o menos aproximadamente las fechas de cierre para este año. Hasta que no se publique la convocatoria, se suele dejar más o menos un mes desde que se abre, pero hasta que no se publique la convocatoria no podemos saber en qué fecha va a cerrar. Gracias, Pilar. Nos están preguntando por aquí que si se pueden compartir estas slides de resumen con los asistentes. Mucha de esta información la tenéis también disponible en las páginas web, ¿vale? No sé Pero si Pilar... sí, yo os mandaré las presentaciones para que las compartáis sin ningún problema, sí. No sé si el año pasado la nave también grabó este evento y lo publicó luego en su página. No sé si se va a grabar. Grabado. Lo estamos grabando. Perfecto. Y tenemos por aquí una pregunta de Rosa Becerril de Siconea que nos pregunta que si una empresa de nueva creación llega a esta convocatoria. Es lo de antes, o sea, nueva creación depende de cuándo sea la fecha de constitución exacta. Si la ha creado el mes pasado, no. Pero como dice Pilar, tendrás que esperar a Neotec del año siguiente. Tienes que tener mínimo 6 meses. Entonces, desde la fecha de constitución de tu empresa. Muchas gracias, Marina. Tenemos por aquí una pregunta de Vicente que dice que al ser plan de empresa y poder poner todo el personal, aquellos perfiles como pueden ser director financiero, personal de marketing, que tiene peso en la parte de crecimiento y acceso a mercado, que sí podría tener cabida también en el presupuesto. A ver, quiero que entendáis otra vez, y yo creo que además lo han explicado los ponentes que vienen de empresa. Esto es un plan de empresa. O sea, no tenéis que inventaros un proyecto, es un plan de empresa. Tenéis que poner todo y de ahí se recoge el 70%, 250.000 de 1 año o 2 años. Ya está. O sea, todos los gastos son todos los gastos. No sé, ya. Nos pregunta ahora José Manuel que si hay incompatibilidad con otras ayudas. ¿Neotec es incompatible con el PTA que publicó CDTI el 8 de abril, por ejemplo? Es lo que decía antes. A ver, Neotec recoge todos los gastos de un plan de empresa. Por lo tanto, no se puede de ninguna manera repartir con otra ayuda. No puedes diferenciar los gastos, con lo cual es incompatible con cualquier otra ayuda. Pues Pilar, no te me vayas, que tenemos aquí una pregunta de Patricia también para ti, que si os habéis planteado ampliar el peso del concepto de impacto medioambiental y social en convocatorias futuras. Buena pregunta. Pues yo creo que de momento no nos hemos planteado. Lo que pasa es que, a ver, tenéis que tener en cuenta que en el CDTI a las ayudas que damos son para la I+D+I y por eso el peso lo ponemos fundamentalmente en la parte de tecnología, ¿vale? Es verdad que consideramos que es importante y es verdad que hay que ponerlo, o sea, es fundamental y lo tenéis que poner, pero tanto como cambiarle el peso no lo sé. Pero vamos, yo me quedo con eso. O sea, tenéis que pensar que las ayudas del CDTI son ayudas a la tecnología y a la innovación. Y es ahí donde tenéis que poner el foco. Todo es importante, todo se valora. Quedaría muy raro una propuesta que, aunque no tenga umbral en esa parte, no tenga nada recogido.
No se evalúa, o sea, subjetivamente, objetivamente tendrías que ponerle el 0 y ya está. Subjetivamente no creo que diera muchos puntos positivos a la propuesta, ¿vale? Así que yo eso es lo que os puedo decir. Pues muchísimas gracias, Pilar. Creo que ahora mismo no tenemos más preguntas en el chat. Os animo que estos últimos 2 minutillos que vamos a dejar, por si se ha quedado alguna duda sin responder, que nos la vayáis escribiendo. Y bueno, por mi parte y por parte de la nave, agradeceros a todos los ponentes que habéis intervenido en esta actividad, pues para ver un poco cuál es esa ayuda de Neotec, cuáles son las mejores formas de presentar la propuesta, cuáles son los hitos y los criterios de evaluación también. Y también, pues, inestimablemente contando con la ayuda de consultoras, como puede ser el caso de INCOM, que son expertos en gestionar pues, todo este tipo de ayudas, y que nos hayan contado de primera mano cuál ha sido la experiencia que han vivido emprendedores que ya han recibido otro tipo de Neotecs en años anteriores. Creo que sigue sin entrar ninguna duda, creo que se ha quedado todo bastante claro. Simplemente animaros a estar, bueno, pues al día de cuándo van a ir saliendo los nuevos plazos para Neotec 2021. Tened en cuenta, pues por recomendaciones también que ha hecho Pilar, que tenéis que leer bien cuáles van a ser las cláusulas y las condiciones nuevas de este año, aunque es una ayuda que es bastante... bueno, pues que se conserva bastante de un año para otro, pero que puede tener pequeñas modificaciones. Y pues nada, creo que seguimos sin ninguna pregunta, así que si os parece vamos despidiendo, que nos hemos pasado un poquito de tiempo. Muchísimas gracias por haber asistido a esta actividad con la nave. Gracias, por supuesto, a Marina Pámpanas de INCOM, a María del Pilar González del CEDETI y a los emprendedores que nos han acompañado hoy, Enrique Medina de Cedrión y Juan Carlos Almandov de No Aircrafts On Ground. Muchísimas gracias a todos. Colgaremos también esta actividad, como estábamos diciendo, en la página web de la nave. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.